Sean bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes. Y continuando con nuestro nuevo segmento de mensajes, quiero recordarles que estamos en este momento abordando la metodología bíblica en cuanto a la disciplina correctiva de los hijos. En mensajes pasados hemos hablado ya que uno de los aspectos vitales que hace estrictamente necesaria la corrección del muchacho es la condición de pecado con que nace, y no solo eso, sino también su inclinación hacia el mismo. Y hemos aprendido que de acuerdo a las Escrituras existen 3 niveles de disciplina, o podríamos llamarle también remedios. El primero de ellos es la reprensión verbal, la restricción y la vara. La vara, de acuerdo a Salomón, es el instrumento apropiado que sirve para ahuyentar la necedad del hijo. Y no solamente hace eso, sino que también sirve para guiarle. Dice Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el freno para el asno y la vara para la espalda del necio. En nuestro mensaje anterior dimos una breve aplicación de lo que podría significar este proverbio, y es que los niños no pueden ni deben de ser dejados ser. Ellos necesitan ser guiados, porque hemos dicho, de lo contrario, todo lo que obtendrán los padres, todo lo que ganarán será vergüenza para sí mismos. Y lo que puede ser aún más doloroso es que dejar a un niño sin corrección, sin controles, es lanzar a este niño a un abismo de desprecios, rechazos, mentiras y dolor. Todo esto desde una muy temprana edad. Y es por estos niños y jóvenes que hemos dicho que debemos ver las prohibiciones, las restricciones, las limitaciones de nuestros padres como emblemas de su amor. Debemos ver todas estas cosas como las marcas fieles que nos garantizan de que somos amados, de que somos aceptados, que nuestro padre, que nuestra madre se interesa por nosotros. Así es como debemos de verlo. A los ojos de Dios, un beso, un abrazo, un azote correctivo, son lo mismo, emblemas de amor. ¿Saben por qué? Porque, como hemos dicho ya, Dios hace así con los propios hijos, con sus propios hijos a quienes ama. Él todos los días les abraza fuertemente con su gracia. Dios, como un padre bondadoso y amoroso, Él les llena de besos nuevos, de misericordia, todas las mañanas. Pero cuando sus hijos pecan, también la Escritura dice que Él les disciplina. Esto dice Hebreos 12, del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. E insisto, niños, e insisto, jóvenes, ¿quieren ustedes evitar la disciplina correctiva? ¿Quieres evitar la penosa necesidad de ser corregido de esta manera dolorosa? Entonces debes atender al consejo del Señor. Escucha lo que dice el Salmo 32:9. El Señor dice, no seas como el caballo o como la mula, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cuerda y freno, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, el Señor está aconsejando, niños, pórtense bien, no se porten mal, no seas como un animal, el cual no tiene entendimiento. Los animales como la mula, como el caballo, dice, necesitan azotes, necesitan frenos para que te obedezcan, de lo contrario nunca lo harán. Pero hermanos, jóvenes, niños, cuando pequen, porque seguro lo harás, no te sientas confundido por la medida correctiva que recibas de tus padres. No tomes esta corrección como una marca de su desprecio. No pienses que ellos te odian, sino recibe esta disciplina como una garantía segura de tu amor, de su amor por ti. El escritor a los Hebreos nos dice que cuando Dios nos disciplina, cuando nos aflige con una medida de dolor, esta es una expresión segura de su amor, de su aceptación. Dios, hermanos y hermanas, nos ama tanto que Él no puede quedar indiferente ante nuestros pecados. Dios nos ama tanto que ante nuestras rebeliones Él nos corrige. Dios nos ama tanto que no puede ser indiferente cuando nos alejamos. Nos ama tanto que su deseo es que volvamos al buen camino que debemos seguir.
Por esto sigue diciendo el escritor a los Hebreos a partir del verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Verso 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y es importante, mis hermanos, resaltar el hecho de que cuando Dios administra disciplina a sus hijos, no lo hace con la intención de infligir dolor a sus hijos. No lo hace con eso. Su intención no es herir a sus amados, sino evitar que haya hijos caídos en su rebaño. Administra sus castigos para impedir que haya hijos paralizados, mancos, desviados, enfermos, a fin de que sean sanados. Dice el escritor. Y vaya, hermanos, que la administración de la vara correctiva en el hogar es realmente medicina para los hijos. Yo estoy seguro que usted lo ha comprobado. Porque, ¿cuántos de ustedes saben también que la vara es muy milagrosa? Es decir, cuando un hijo dice que no te escuchó, una pequeña dosis de este instrumento puede curar la sordera, si usted la aplica sabiamente. También puede quitar los dolores de cabeza que regularmente les dan a los hijos cuando es hora de hacer tarea. La vara también agudiza la atención al que es distraído, le hace recuperar la memoria, remueve la flojera, cura muchísimas enfermedades, hermano. En verdad, mis hermanos, la vara tiene muchísimas propiedades curativas, incluso didácticas. Hay padres quienes han administrado la vara cuando al niño no se le pegan las tablas de multiplicar. Y de verdad que les capacita para hacerlo. De hecho, uno de mis hermanos alrededor de los 7 años fue curado milagrosamente de 3 días de insomnio. Este joven, alrededor de sus 7 años, no podía dormir en nuestro cuarto. Él quería dormir en el cuarto de mamá. 3 días de insomnio, no podía dormir. Hasta que un día nuestra mamá le dio su dosis de baritamosol y santo remedio, mis hermanos, recuperó el sueño de vuelta. Así que la vara, mis hermanos, es un remedio excelente para muchos males, para curar enfermedades, para curar cuando los hijos se desvían. Pero, hermanos, debemos admitir que al tratar con este asunto de la vara de manera bíblica, esta tarea no es tan sencilla, no es tan simple. Porque usted podría decir, bien, hoy decido hacer lo que dice la Biblia. Usted podría decir, hoy tomo la firme resolución de seguir al pie de la letra todo lo que la Escritura dice. Pero, hermanos, la realidad es que al enfrentarse con tantas variantes en la crianza de los hijos, en muchas ocasiones esto no es nada fácil. No es fácil determinar cuál curso de acción tomar ante debidas circunstancias o ocasiones, o en cada caso. Tenemos la Biblia, sí, pero no es fácil saber qué hacer. Y estoy seguro, mis hermanos, que todos los padres que están aquí presentes han pasado ya por este trance de perplejidad. Se han preguntado cosas como, ¿y ahora qué hago? Ante esta situación, ¿qué es lo correcto hacer? ¿Y si estoy siendo demasiado severo? ¿Y si estoy siendo demasiado blando? ¿Y aquí qué debo hacer? ¿Debería solo hablar con él? ¿Debería restringirle algunos privilegios o debería castigarle con la vara? Dice que no me escuchó, dice que no me entendió, dice que se sintió mal. ¿Aquí qué es lo que procede? ¿Y ahora qué hago? Mi hijo ya tiene casi 18 años, 16, 17 años. ¿Qué hago? Claro, mis hermanos, que nos gustaría contar con un manual de la crianza que nos dijera de manera específica qué hacer en cada situación. Pero, mis hermanos, esto sería muy difícil. Pero imagínense, ¿cómo sería revisando ese gordo manual en el tomo número 87, artículo 358.367 del segundo párrafo, apartado bis? Y usted se pone a leer, para los efectos previstos de la revocación de privilegios y castigos, solo serán aplicables cuando tenga la seguridad o sospecha de que su hijo haya ignorado una instrucción fingiéndose enfermo. Pero dicha revocación de privilegios quedará totalmente sin efecto cuando la promesa involucre el goce recreativo con algún abuelito o con una abuelita. Pero para efectos, hermanos, no funciona así. Porque lo cierto es que este manual, hermanos, no existe y ni siquiera la Escritura aborda las circunstancias de la crianza de esta manera. En la Biblia tenemos mandamientos muy específicos. Tenemos preceptos que nos ayudan a ilustrar la verdad y la voluntad de Dios.
Pero para otras cosas, todo lo que encontramos son principios generales. Y en esos principios generales, mis hermanos, es donde cada cristiano debe poner su atención, porque en esos principios generales Dios lo abarcó todo, todas las circunstancias, todos los efectos y consecuencias de la vida, Dios abarcó todo a través de estos principios. Pero ojo, hermanos, hermanas, no es fácil discernirlos, no es fácil. A veces, frente a ciertas circunstancias, no sabremos qué hacer. Ante otras circunstancias, no sabremos qué decir. Y el asunto, hermanos, se vuelve muy complicado. Así que, mis hermanos, lo que vamos a tratar de hacer hoy y en algún par de mensajes más es establecer un marco de referencia que pueda ayudarnos a aplicar estos principios generales. Repito, no podemos ofrecer instrucción sobre instrucción de cada circunstancia, de cada caso. Esto sería imposible. Nunca terminaríamos, hermanos. Todo lo que podemos hacer es apegarnos a los principios de la palabra. Pero antes de pasar a considerar estos principios generales, mis hermanos, quisiera que nos tomemos el tiempo para responder a dos preguntas muy simples. La primera de ellas es, ¿qué es la vara? Y la pregunta número 2, ¿por qué Dios nos manda a disciplinar con vara? Veamos la primera pregunta, ¿qué es la vara? Ted Tripp, en su libro ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo?, la define de la siguiente manera. Es cuando un padre, en un acto de fe en Dios y de fidelidad hacia sus hijos, se responsabiliza de un uso cuidadoso, oportuno, moderado y controlado del castigo físico, para recalcar la importancia de obedecer a Dios y así librar al niño de continuar en su necedad hasta la muerte. Esta es una definición. Pero ahora vamos a ver, mis hermanos, cada uno de esos elementos. En primer lugar, estamos respondiendo ¿qué es la vara? La vara es una acción exclusiva de los padres. Todos los pasajes, mis hermanos, que encontramos en las Escrituras y que nos exhortan y animan a hacer uso de la vara, solamente lo hacen en el contexto de padres e hijos, nadie más. La Biblia no dice disciplina a tu sobrino, no dice disciplina a tu nieto, tampoco dice disciplina al alumno. La Biblia dice disciplina a tu hijo. Y fuera de este contexto, mis hermanos, la disciplina se convierte en cualquier otra cosa. Puede ser abuso, puede ser cualquier otra cosa, fuera de ese contexto. Esta es una acción exclusiva de los padres. En segundo lugar, mis hermanos, la vara es un acto de fe. Es un acto de fe. Dios ha ordenado, Dios ha sido quien ordenó su uso. Y eso, mis hermanos, debería bastar para que cada padre, en lugar de preocuparse si funciona o no, si es un método extremo o no, debería preguntarse, ¿cómo puedo hacer entonces un uso correcto de la vara? ¿Cuáles son las directrices que debo seguir para agradar a Dios? Todo creyente, mis hermanos, que lee en las Escrituras este mandamiento, corrige al muchacho con vara, no debería de encontrar tropiezo en la palabra. Jesucristo dijo, bienaventurados los que no encuentran tropiezo en mi palabra. Más bien ellos deberían encontrar una razón suprema para obedecer. Y no porque entiende a la perfección cómo funciona la vara, sino simplemente porque Dios lo ha ordenado así. Así que, en un sentido real, el uso de la vara es una marca de confiar en la sabiduría de Dios y de descansar en su consejo excelente. Es un acto de fe. En tercer lugar, la vara es un acto de fidelidad. La vara es un acto de fidelidad. Un padre fiel, hermano, hermana, no puede dejar a su hijo sin esta medida correctiva. Porque él también entiende que los años de esperanza son realmente cortos. Realmente cortos. Así que él, como padre fiel, se niega a traicionar a su hijo de esta manera. Él no puede verse a sí mismo como un copartícipe de la desgracia de su propio hijo. Ni mucho menos se puede ver como un copartícipe de la muerte prematura de su propio hijo. Él necesita ser un padre fiel, porque los años de esperanza son realmente cortos, mis hermanos. Son realmente cortos. La vara es un acto de fidelidad. En cuarto lugar, la vara es una expresión de amor. Hermanos, ¿cuántos de ustedes no han llorado en secreto cuando han disciplinado a sus hijos?
¿Cuántos no lo hemos hecho? ¿Cuántos no hemos sufrido junto con nuestros hijos cuando nos disponemos a disciplinarles? Pero ¿qué es lo que nos mueve, hermanos, a corregirles? Nuestro amor. Nuestro amor por ello nos impulsa hacia nuestros deberes. No hacerlo, la Biblia dice en Proverbios 27:6 que esto es equivalente a aborrecer a nuestro propio hijo. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. En quinto lugar, mis hermanos, la vara es un acto representativo. El padre que entiende esto, mis hermanos, no disciplina a su hijo porque éste le ofendió. El problema fundamental no es: tú me desobedeciste, tú me ofendiste a mí, sino tú has desobedecido a Dios, tú has ofendido a Dios. Los buenos padres entienden que todo acto de rebelión o de desobediencia hacia su persona es realmente, hermanos, hermanas, un pecado contra la persona de Dios. Es un acto grotesco que atenta contra la gloria misma de Dios. Así que el padre, como un representante de Dios en su casa, se ocupará de actuar en su nombre. El padre que dignamente representa al Señor en su hogar, no reacciona, hermanos, ante las faltas de sus hijos. Actúa. Y hay una diferencia abismal entre una y otra cosa. No se ocupa tanto de su propia honra como se ocupa de la honra de Dios. Y es que en este sentido la vara es un acto representativo, hermanos. En sexto lugar, la vara es una misión de rescate. La vara es una misión de rescate. Porque, hermanos, el hijo que ha desobedecido, que se rebela contra sus padres, lo que está haciendo es que está manifestando un corazón que se está alejando de sus padres. Está manifestando un corazón que se está apartando del lugar seguro. Y es en este sentido, mis hermanos, que la vara está diseñada para rescatar a los hijos del mal camino, del camino de la necedad y de la destrucción segura que prosigue a aquel que continúa en ese camino. Es por eso, mis hermanos, que hemos enfatizado: los padres no deben de rehusar hacer uso de la vara, porque al hacerlo, lo que están haciendo, están salvando a sus hijos de destruirse a sí mismos. La orientación natural con la que nacen. Así que la vara es una acción exclusiva de los padres, es un acto de fe, es un acto de fidelidad, es una expresión de amor, es un acto representativo y, por último, es una misión de rescate. Ahora, respondamos nuestra segunda pregunta. ¿Por qué Dios nos manda a disciplinar con vara? ¿Por qué Dios nos manda a disciplinar con vara? Antes que nada, debemos saber, mis hermanos, que la vara es un instrumento de autoridad. Un instrumento que Dios escogió para gobernar nuestro hogar. Esto mismo es lo que Dios ha hecho en los diferentes contextos en que su autoridad es representada. Por ejemplo, a los pastores, Dios les dio el cayado de su autoridad para guiar a su iglesia. Este cayado no es para golpearlos, es para orientarlos, para capacitarlos. A la iglesia, Dios le dio las llaves para gobernar y cuidar de su reino aquí en la tierra. A los gobiernos, Dios les dio la espada para castigar y someter a los malos. Y a los padres, Dios les ha dado la vara para corregir a sus hijos. Dios ha establecido la vara en nuestros hogares como un símbolo de autoridad paterna sobre nuestros hijos. Esta vara es un símbolo de su autoridad que confirma el hecho de que usted como padre está investido de autoridad para gobernar su casa con vara. Y hermanos, cuando esta autoridad paterna es desafiada, es a los padres, a estos a quienes Dios invistió de autoridad, donde le dice que debe de ser aplicada. ¿Para qué? Para dar fin a esa rebelión. De manera figurativa, mis hermanos, en la Biblia, la vara aparece como un instrumento de conquista militar. Esta, mis hermanos, se ejercía sobre una nación que había sido rebelde a Dios
o que de alguna manera se había opuesto rotundamente a los propósitos de Dios. Y es en este contexto que Dios utilizó la vara en el Antiguo Testamento como un símbolo o un instrumento de conquista militar. Tal fue el caso de los descendientes de David. Los descendientes de David, es decir, los nietos, se dividieron entre ellos, trayendo como consecuencia un debilitamiento en el reino de David. Y para unificarlos, esto es lo que dice que Dios hará con ellos. Salmo 89, 32. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. ¿Qué habría de someter el Señor? La rebelión. En Isaías 10:5, la palabra de Dios nos dice que Dios utilizaría a los asirios como vara. ¿Para qué? Para castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque no querían someterse a su ley. Dice la palabra: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en tu mano he puesto mi ira. En Lamentaciones 3:1 vemos al profeta Jeremías lamentándose por la calamidad que había venido sobre el pueblo al persistir en desobediencia. Él dijo: yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su enojo. Y de la misma manera, en Ezequiel 20:37, la Escritura nos hace saber que para dar fin a la resistencia de un pueblo necio y obstinado en sus propios caminos, Dios usaría la vara. Dice: os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos de un acuerdo. Llevando este instrumento, mis hermanos, de autoridad a la crianza de los hijos, el pastor Bruce A. Reid define la vara como el instrumento de sumisión a la autoridad paterna. El instrumento de sumisión a la autoridad paterna. Y por su parte, el investigador y pastor Richard Gates nos ofrece un acercamiento a la psiquis del niño en relación con la vara, diciendo: cuando los padres utilizan este instrumento específicamente diseñado por Dios como símbolo de su autoridad delegada, ello provoca una respuesta en el interior del alma del niño. Esta respuesta natural hace que el dolor experimentado en la corrección cobre un significado especial. Ninguna cantidad de azotes o de golpes con la mano o cualquier otra cosa tendrá el mismo efecto sobre la mente del hijo. El uso de la vara es lo mejor porque es un objeto neutral, no como la mano, que es una extremidad del padre y cuya parte no es un símbolo de autoridad, sino de protección, consuelo y aceptación. La bofetada de una mano o un insulto, todo lo que puede lograr es una reacción negativa de parte del niño. Él identificará tal uso de la mano como un rechazo personal y por tanto se resentirá, alejándose pasivamente o resistiendo abiertamente a la persona del padre. A pesar de que un cinturón no es tan personal como la mano, también puede ser identificado con el padre. Pero de manera distinta, una vara no es identificada en la psiquis del niño con ninguna otra cosa, sino con su propia rebeldía y el dolor que resulta de su desafío a la autoridad. Cuando un niño es corregido con una vara, su atención está completamente enfocada en el instrumento de dolor y no en la persona que lo utiliza. Hermanos, cuando yo estaba leyendo este libro del Dr. Gates, no sé cómo es que este hermano llegó a esta conclusión, pero cuando yo lo leí, mis hermanos, vino a mi mente una escena de mi infancia y dije: wow, este señor tiene toda la boca llena de razón. Yo recuerdo que en una ocasión que iba a ser disciplinado porque seguramente hice algo muy mal, en el momento que mi madre se acercó a mí con una varita como de este tamaño, de verdad, yo recuerdo así literalmente la imagen en mi mente, aún la recuerdo. Vi a esa chaparrita con una liga así, una varita así. Pero lo interesante, mis hermanos, es que sucedió exactamente lo que acabo de leer. Toda mi atención estaba sobre la vara y sobre mi pecado. Yo recuerdo que dije: Antonio, o quizás me hablé más bonito, Toñito, hermoso, acabas de hacer algo muy malo. Toda mi atención sobre dos cosas: la vara y mi pecado. Entonces, mis hermanos,
De hecho, Pablo en Efesios 6:4 enseñó algo muy semejante a lo que la vara produce. Dice Pablo: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y esto es muy interesante, mis hermanos, pues si usted investiga el significado de la palabra amonestación, lo que es una reprimenda verbal, descubriremos que es una palabra compuesta de dos palabras griegas que significan poner en la mente las faltas. Poner en la mente las faltas. Así que, mis hermanos, tanto la amonestación verbal como la vara tienen la misma intención y su misma importancia. Poner sobre la conciencia del hijo o de la hija el peso de la culpa de sus pecados. Es convencer al muchacho de que ha pecado. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué utilidad tiene esto? Significa que dejar a un muchacho sin reprensión verbal, dejarle sin la corrección de la vara, todo lo que se logrará es que el joven o la jovencita se endurezcan en la maldad de sus pecados de manera que no los note. De manera que cuando escuche el evangelio y la predicación al arrepentimiento, él dirá: ¿de qué? Ambas conservan el mismo propósito. Pero a diferencia de la amonestación verbal, mis hermanos, la vara como instrumento de autoridad está diseñada para someter la rebelión. Como último recurso, la vara se asegura de someter al revolucionario de nuestra casa, hasta lograr su sometimiento al aplicar la fuerza. Esto es lo importante, mis hermanos, de la función de la vara. Poner sobre la conciencia del muchacho sus maldades, sus faltas, sus pecados, acumular sobre su conciencia la culpa de sus pecados y en última instancia lograr el sometimiento del hijo a la autoridad de los padres. La vara se asegurará cuando la reprensión verbal no lo logra. Y hermanos, solo Dios sabe exactamente cómo es que funcionamos. Solamente Él sabe cómo funcionamos en la psiquis de nuestra mente. Solo Él sabe muy bien por qué ordena a los padres disciplinar con vara. Al mundo hasta el día de hoy, hermanos, le parece una locura la muerte del Hijo sobre la cruz, pero esto fue ordenado así. Y aunque no logremos entender a profundidad y a ciencia cierta cómo es que funciona, la realidad es que funciona. Los cristianos somos los testigos de primera mano de saber que realmente la obra de la cruz es eficaz. El mundo no lo puede entender. Pero asimismo, mis hermanos, a muchos padres el uso de la vara les parecerá una locura, una exageración. Pero Dios que nos hizo, Dios que diseñó todas las cosas, que nos creó, Él sabe por qué ordena a los padres el uso de la vara. Por eso decíamos hace un momento que también la vara es un acto de fe. Porque aun cuando no sabemos cómo funciona, cómo es que ese dolor se conecta con el corazón, a final de cuentas, confiamos en el excelente consejo de Dios. Y debemos seguir confiando, mis hermanos. Aunque los expertos de este siglo nos llenen de apodos diciendo que somos unos tontos, aunque le diga a su hermana, su mamá, que es un retrógrada, aunque nos tilden de ignorantes, de padres crueles, de anticuados, nosotros como padres cristianos sabemos en quién hemos confiado y estamos confiando en los métodos de Dios y no del hombre. Es por esto, mis hermanos, que debemos recordar quién es nuestra autoridad ante este deber. Ante este deber debemos recordar a quién tememos realmente. La palabra de Dios nos advierte que debemos tener cuidado de no temer a los hombres. Nos advierte que no se puede vivir la vida cristiana agradando al hombre y agradando a Dios al mismo tiempo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es por esto, mis hermanos, que si Dios dice blanco, el pueblo cristiano debe decir blanco. Si Dios dice negro, todos nosotros debemos decir negro. Si Dios dice usa la vara como método de crianza, nosotros no debemos rehusarnos a hacer uso de ella. ¿Por qué? Porque esta es la manera de Dios. Este es el método de Dios. Y así será si nuestra confianza está puesta en Dios. Ahora que hemos considerado la definición de la vara y su importancia, con el tiempo que nos resta, mis hermanos, analizaremos
un principio a manera de pregunta. Un principio. Esto es lo importante. Es a los principios, hermanos, a donde debemos ir. Y la pregunta es la siguiente, a manera de principio, a manera de pregunta. ¿Cuáles son aquellas ocasiones en que como padres debemos aplicar la vara? Esto es algo que nosotros debemos preguntarnos y debemos tener certeza de ello. La vara, mis hermanos, como un último recurso de disciplina, debe de ser reservada para aquellas ocasiones que justamente lo ameriten. Repito, la vara solo debe de ser reservada para aquellas ocasiones que justamente lo ameriten. Charles Bridges ha dicho muy bien, la vara es medicina, no alimento. El remedio para las enfermedades, mis hermanos, no es el régimen diario alimenticio para la nutrición y vida. Dice Bridges, al convertir la medicina en un alimento diario, gradualmente destruirá su virtud curativa. Hermanos, ¿qué pasa cuando para cada malestar que experimentamos, qué pasaría si para cada malestar que usted experimenta, usted toma una pastilla de paracetamol? ¿Qué pasa? Es decir, para el dolor de cabeza, 2 pastillas de paracetamol, para el dolor de espalda, 2 pastillas de paracetamol, para un raspón, para un ardor, para una inflamación. ¿Qué es lo que pasa con este medicamento, hermanos? A la larga ese medicamento ya no tendrá ningún efecto. Y ahora querrás marihuanol. Y se cumplirá el refrán, el remedio salió peor que la enfermedad. Así sucede, mis hermanos. Algo similar sucede en la disciplina de los hijos. Si por cada ofensa, por cada acción equivocada le azotas, todo lo que lograrás a la larga es que su corazón se endurezca y que eventualmente le sea muy difícil comprender la seriedad de sus ofensas. Eso es todo lo que lograrás. Por eso decía Charles Bridges, la vara es medicina, no es un alimento diario. Y es por la relevancia, mis hermanos, que tiene esto, que como padres, puestos en autoridad, debemos entender que la vara solo debe de ser reservada para aquellas ocasiones que justamente lo ameriten. ¿Y cuáles son esas ocasiones, mis hermanos, que de manera justa lo ameritan? Bueno, en primer lugar, la vara debe ser reservada para todas aquellas ocasiones que impliquen rebeldía, desobediencia deliberada o desafío a la autoridad paterna. Son las 3 razones por las cuales usted no debe rehusar usar la corrección. Y espero, papás, que lo estén haciendo y lo estén anotando. Como decíamos hace un momento, la vara ha sido diseñada por Dios como un instrumento de autoridad de conquista. Ha sido diseñada por Dios para someter y sujetar la voluntad del hijo que se desvía. Bueno, eso es lo que al menos vemos, mis hermanos, en la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el salmo que hace un momento citamos, Salmo 89, versos 30 y 32. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces les castigaré. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Desobediencia, desafío a la autoridad paterna, rebelión. Dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Ojo, mas no quitaré de él mi misericordia, ni fallaré a mi palabra. Este es un padre hablando a su pueblo que adoptó como hijo. Pero él dice que va a azotar sus rebeliones. En este salmo, mis hermanos, se nos habla de la relación que Dios tiene con su pueblo en virtud del pacto davídico. Y aquí Dios dice, Dios mismo se presenta a sí mismo como un padre y a este pueblo como sus hijos, de quien además dice, no voy a quitar mi misericordia pese a sus iniquidades. Pero ojo, esto no significa que pasará por alto sus rebeliones. No significa que pasará por alto y dejará sin castigo estas rebeliones. Sino que, ¿qué es lo que él ha dicho que hará, mis hermanos? Les disciplinará con vara. En su idioma original, esta palabra hebrea para rebelión, mis hermanos, tiene un muy fuerte y específico significado. Y este significa rebelarse, significa oponerse de manera deliberada, resistirse a la autoridad, causar una revuelta, falta de sumisión. Así que es en este contexto, mis hermanos, que Dios dispone su brazo
para disciplinar con vara a los hijos. Es en este contexto. Y hermanos, ¿cómo discernimos, cómo sabemos que un niño está siendo rebelde? ¿Cómo lo sabemos? Un niño rebelde es aquel que ante una directriz, una instrucción clara y razonable, se resiste a obedecer. Y digo clara y razonable, mis hermanos, porque hay padres que dan instrucciones muy ambiguas, instrucciones relativas, y estas pueden significarse muchas cosas si no son claras. Entonces, para evitar instrucciones confusas y que sean a la larga desobedecidas, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos dar instrucciones claras y razonables. Porque, hermanos, el niño realmente muchas de las veces no entiende lo que el padre o la madre le ordena. Esto no puede ser considerado una rebelión. Si el niño exactamente no entendió qué fue lo que usted pidió y al final de cuentas no lo hace, usted no puede decir esto fue una rebelión. Por ejemplo, usted ve a su hijo jugando pelota dentro de la sala y le dice, ¡hey, cuidado! El niño le escuchó, pero realmente no entendió a qué se refería eso. Así que sigue jugando y tumba un cuadro. ¿Y qué pasa? Entonces la madre se levanta furiosa y le da sus nalgadas. Pero analizando la situación, mis hermanos, ¿fue esto un acto de rebelión? Usted no fue claro. Usted no le dio instrucciones detalladas de lo que significa dicha advertencia. Un acto de rebelión se da en el contexto de oponerse a instrucciones claras. Eso es importante. Otra circunstancia de falta de claridad sería, por ejemplo, el niño está cómodamente disfrutando un vaso de leche de chocomilk en la mesa y él lo coloca ligeramente fuera de los límites de la mesa. Usted se percata de ello y le dice, hey, no vayas a tirar la leche. Y el niño en su mente piensa, sí, obvio, no tengo planes de tirarla, estoy disfrutando mi chocomilk. Y un descuido con el codo y avienta el chocomilk al suelo. ¿Y qué es lo que pasa? Usted ya sabe lo que va a pasar. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Si te estoy diciendo que lo vas a tirar, es porque lo vas a tirar. Y ¡zas, zas, zas! Pregunto nuevamente, mis hermanos, ¿fue esto un acto de rebeldía? ¿De desobediencia deliberada? ¿El niño entendió exactamente lo que usted le quiso decir? Por supuesto que no, hermanos. Otra cosa hubiera sido que usted le hubiera dicho, Juanito, Jaime, como usted le llame, mueve ese vaso al centro de la mesa, porque si no tienes cuidado lo vas a tirar al suelo. Lo pusiste a la orilla. Y ahora sí, si este niño ignoró esas instrucciones claras y no movió el vaso a la mesa, sino que hizo y en un descuido lo tiró, entonces esto amerita corrección. Fue desobediencia. No atendió a la instrucción materna. Entonces, mis hermanos, es por esto que decimos que las instrucciones que ustedes dan no deben de ser ambiguas. Deben ser claras y deben de ser también razonables. Y las instrucciones, como decimos, no son simplemente claras, no deben ser solamente claras, sino también deben de ser con expectativas razonables. Hay padres, mis hermanos, que son como Faraón. Le piden a sus hijos que hagan ladrillos sin darles la paja. O para que me entiendan mejor, aquellos que no están muy profundizados en la escritura, les piden a sus hijos que carguen la Virgen y truenen los cohetes. Hermanos, como padres no debemos ser así. Debemos ser también razonables en nuestras demandas. Ser razonables en nuestras demandas es un principio que Dios mismo aplica a sus hijos espirituales. Escuchen lo que dice el Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios, al acordarse de que somos polvo, Él hace demandas razonables. Así que nosotros también, mis hermanos, debemos ser prudentes a la hora de demandar de nuestros hijos. Debemos tener en mente varios elementos individuales que deben de ser considerados. Por ejemplo, preguntarse, ¿son lo suficientemente capaces para hacer lo que les he pedido? ¿Son bastante altos,
lo suficientemente fuertes? ¿Su coordinación es adecuada para hacer lo que le estoy pidiendo? Primero a los Corintios 10:13 nos recuerda que Dios como Padre considera todas estas cosas. Aquí Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios ofrece y da demandas razonables a sus hijos. Ahora, hay otros factores importantes, mis hermanos, que el padre debe tener en cuenta, y es que en esa transición de la niñez a la edad adulta, nuestros hijos pasan por una etapa de torpeza física, y esta debido a su desarrollo. Sus brazos se están alargando más pronto de lo que hace su torso, o quizás sus piernas se están alargando más rápido de lo que hacen sus brazos. Quizás la nariz o las orejas se están creciendo más rápido que el resto del cuerpo. Y usted dice: ¡ay, qué feo se está poniendo mi hijo! Pero esto es una etapa especial de desarrollo, donde su organismo no logra todavía programar las extremidades de sus brazos, de sus pies. ¿Y qué es lo que pasa? Rompen las cosas, golpean las cosas, chocan con las cosas, y usted comienza, si olvida estas cosas, obviamente va a decir: parece que tienes manos de estómago. ¡Ay, chavito! Estás peor que el chavo. Cosas como estas. Pero debemos entender, mis hermanos, que ellos están en una etapa de desarrollo. Es en este tiempo que el padre, la madre, mis hermanos, debe pedir a Dios mucha sabiduría de Dios para saber evaluar cada circunstancia, para saber qué hacer en cada ocasión y etapa de su hijo. Y esto, mis hermanos, por supuesto que no es fácil. Por eso debemos pedir sabiduría. Sin embargo, este principio, mis hermanos, no debe ser usado como una excusa para evitar la disciplina. Porque si usted está dando indicaciones lo suficientemente claras, si usted está dando indicaciones suficientemente razonables y está considerando ciertas circunstancias muy exclusivas de su hijo, pero a pesar de esto se ignoran, sea cual sea la condición de su hijo, entonces esto sí podría considerarse como un acto deliberado de rebeldía o de desobediencia, o como un acto de desafío a la autoridad paterna. Y en estas ocasiones, ¿qué dice la Escritura que debe hacer papá o mamá? Debe aplicar ese instrumento de conquista militar. Debe aplicar ese instrumento de sometimiento a la voluntad paterna, la vara. Este símbolo de autoridad paterna que después de la amonestación verbal se asegurará de someter al hijo. Ahora, hermanos, hay otras ocasiones que no necesariamente son rebeliones, pero que aún así necesitan ser disciplinadas. Repito, no son rebeliones, no son actos deliberados de desobediencia, ni son un desafío a la autoridad paterna, pero aún así deben de ser disciplinadas. Y estos son, mis hermanos, los comportamientos que incurren en algún tipo de riesgo. Repito, estos no son actos de desobediencia, no son actos de desafío, pero que deben de ser disciplinados. Por ejemplo, usted en un breve descuido se descuida y sale de la casa y ve a su hijo de 2 años montado en el 7º eslabón de la escalera. O quizás de pronto lo ve intentando meter un tenedor en algún tomacorriente. O quizás en otro descuido no lo encuentra. Su corazón se le está saliendo y de pronto lo encuentra metido en el carro que está como a 110 grados adentro y lo saca todo colorado y sudando. ¿Qué debe de hacer, mis hermanos? Causar una impresión significativa del peligro al que se expone. Eso es lo que usted debe hacer, causarle una impresión significativa del peligro al que se expone. ¿Y cómo lo haremos? Administrando la vara correctiva. Porque estas pequeñas ocurrencias, mis hermanos, o podríamos llamarle también travesuras infantiles, aun por inocentes que sean, les expone a una desgracia inminente. Les expone a un peligro. Desgracia a la que ningún padre quiere verse expuesto. Así que si usted quiere aplicar, más bien,
debe aplicar este principio de prefiero que llores tú a llorar yo. Y según el riesgo al que se expone, mis hermanos, usted debe de causar esa impresión dolorosa para que él pueda relacionar que tales actos de imprudencia son muy peligrosos. Repito, no son actos de rebeldía ni desafíos a la autoridad paterna, pero representan sí un latente riesgo para su vida. Y es en estas ocasiones que también debemos reservarnos la vara. Entonces lo hacemos en ocasiones de rebeldía, de desobediencia deliberada, de desafío a la autoridad paterna, pero debemos asegurarnos que todas estas cosas suceden en un contexto de instrucciones claras, razonables, prudentes, adaptadas a la edad, fuerza, estatura del niño, su capacidad, su desarrollo. Pero si usted está dando instrucciones claras y razonables, entonces, pese a cómo estén las cosas, usted debe aplicar la vara. Pero hay excepciones también donde debemos hacerlo, como en el caso eminente de peligros o riesgos al que se expongan. Hermanos, la próxima semana, primeramente Dios, seguiremos extrayendo más principios de la palabra para que podamos entender mejor nuestra responsabilidad en este asunto. Si Dios me ayuda, quisiera abordar el tema de qué cuando el niño se finge enfermo. Cosas como estas, que son confusas, ¿no? Entonces vamos a orar, mis hermanos, que Dios sea glorificado por lo que ustedes acaban de escuchar. Oremos. Padre Dios, gracias te damos, Dios, por los principios de tu palabra. Gracias, Dios, porque son claros e ilustran, Señor, nuestra comprensión. Te pedimos, Dios, que nos guardes, que nos ayudes, Dios, a que esta palabra no sea robada de nuestro corazón y podamos, Dios, aplicarnos a ella. Señor, sea tu gloria reconocida, Señor, en cada uno de estos mandamientos e instrucciones que tú nos provees como padres, para que el día de mañana, Señor, no culpemos cualquier otra cosa, Señor, por causa de rebelión de nuestros hijos. La palabra, Señor, es oportuna, predicada para todos los que tenemos hijos en edad de oportunidad. Guárdanos, pues, Señor, de pecar contra ti al confiar en cualquier otra cosa antes que tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.